Claudia Pedreros contra Ernesto Beloni en Facebook. Michael Roldán, ¿qué pasó? Es cierto que fueron unos comentarios de parte del público y ella agarró la batuta y la mandó lejos. A ver, efectivamente ayer, Jenny, como tú dices, TVN emite este re-happening que hablábamos hace tanto tiempo, con buena aceptación del público, buenas críticas en las redes sociales, buena sintonía. Qué guapo ese periodista. Y es Claudia Pedreros. Dios mío. Es Claudia Pedreros quien en su cuenta de Facebook escribe lo siguiente. Dice que está viendo el Happening con Ja y dice: me cuesta, aún me cuesta, solo eso, pero orgullosa de toda su obra y limpia creación. Gracias, Jorge Pedreros, te amo, padre de mi alma. Es el comentario que pone en su cuenta de Facebook la Claudita, y de inmediato toda la gente empieza a comentarle: Claudia, tu papá era un grosso, tu papá es un bacán, lo queremos, lo extrañamos, lo necesitamos, hasta que hay un comentario que, aparte de felicitar, engrandecer la imagen de Pedreros, de Jorge Pedreros, también habla en contra de otro miembro del Happening con Ja. Dice lo siguiente. Este lo escribe un señor de nombre Carlos, no voy a dar el apellido, ¿ya? Y le escribe el comentario, dice: lo malo que haya llegado un ordinario e irrespetuoso que ensució tan magnífico programa. Me refiero al patético de Ernesto Beloni. Pero aún así no opacó la clase y calidad de Jorge Pedreros. Inigualable, grande. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la Claudia finalmente? ¿Dónde está la polémica? Claro. Si ella no se puede hacer cargo de las cosas que le comente el resto de la gente. Absolutamente. Eso me dicen, ¿sí? Exactamente, estamos pensando. Déjenme contarles que Claudita Pedreros a ese comentario le responde. ¿Qué le pone? Y le responde con dos palabras, Natalie Gilet. Le pone: absolutamente cierto. Y ahí se desata esta especie de guerra en redes sociales, porque al poner absolutamente cierto, ella está haciendo sentido y validando en que Ernesto Beloni es un ordinario, un irrespetuoso, que ensució un magnífico programa como el Happening con Ja. ¿Por qué estamos mostrando todo el rato Gladys del Río en la... en la hija? No, en la hija. Lo que Oye, pasa es que son pero muy es parecidas. ¿Ah? Igual, se pasó. Muy parecidas. Espérate, Jenny, muchos tweets preguntando, digamos, acerca del tema anterior, ¿ya? Quiero decirle a la gente que a mí me obligaron a subir de peso en este canal. Solo eso. Pueden continuar. ¿Ah? Nos dimos cuenta. Tonto. Oye, qué heavy esto, porque se esconde detrás algo que a lo mejor ella venía masticando hace mucho tiempo, Baldo. Es que yo tengo una idea, a ver, yo quiero, esta es mi opinión personal, yo veía el Happening con Ja con Ernesto Beloni, esta fue la etapa donde estuvo en Mega, ¿no? La etapa de Ernesto Beloni y la etapa donde el Happening con Ja estuvo en Mega. Y me parece que hubo un cambio radical en el momento que Beloni entró. Creo que el Happening fue otro Happening muy distinto al de TVN cuando Ernesto Beloni entró. Hubo un más picaresco, un humor más de doble Subido de sentido, tono, más más subido de tono. El humor de Ernesto Beloni es más de cara, es más físico, es más de doble sentido. Entonces, me parece que tiene razón si nos centramos en la esencia del Happening de TVN, donde los chistes eran un poquito... hay una gracia en contar chistes fome. Y el Happening con Ja era el maestro. Contaban chistes fome que nos provocaban mucha risa. El enfermo, el indio. Entonces, el cambio hacia Mega y con Ernesto Beloni hubo un cambio radical, creo yo. Un cambio completamente que fue en 180 grados. Entonces, entiendo que existe una rabia de los fanáticos del Happening con Ja de antaño, que es el Happening que van a repetir en TVN, supongo yo. Creo que es una cosa de gusto. O sea, en el fondo, Ernesto Beloni representa el destape, la picardía, que se celebró durante una época y todo el mundo lo veía y después lo seguía también en Morandeo en compañía, porque la gente quería ver eso, porque era súper nuevo en televisión, ver a gente con Scott y la picardía y todo eso. Pero claro, porque es una época, en el fondo, es una época de la televisión y el espectáculo chileno, y eso representa a Ernesto. Puede gustarte o no, y si no le gusta, bueno, es su opinión. Oye, pero tengo una pregunta, Ale, tú que estabas a lo mejor en esa época también, no sé si estaba en Mega o acá, pero ¿Jorge Pedreros trabajó con Ernesto Beloni en Mega? Él lo llevó, de hecho, al Happening con Ja. O sea, yo tengo entendido que Jorge Pedrero y Ernesto Beloni siempre tuvieron la mejor de las relaciones. Eso es lo que yo aquí sabía. estamos. Además, no tienen idea, Ernesto Beloni es un tipo que no tiene mucho que ver con su personaje, es un tipo súper profesional, un encanto de persona, por algo lo llevaron al Happening. Y de hecho, en algún momento, el Happening no habría
no habría marcado mucho. Era el Checo Pete era como el centro. El que del levantaba la happening. sintonía, ¿no? Claro, efectivamente, era el que levantaba la sintonía y él se transformó como en el principal, porque los programas tienen sus etapas. Más allá de que Jorge Pedrero haya sido un genio indudable, no solo para mí, mucho más de la música incluso que del humor, la verdad es que me parece tan, ¿cómo decirlo?, tan mediocre la discusión. Sí. Es tan... ¿Por qué si a ti te gustaba lo que hacía Jorge Pedrero, tenés que echarle mierda, perdón que lo diga así en buen chileno, a la pega que hace Beloni? Si no te gusta Beloni, es tan simple como que no ir a verlo, ¿cachai? Pero se ve ¿sabes acá el qué? sentimiento, Michael, de una hija que sintió que a lo mejor su papá fue relegado a un segundo plano en algún momento Lo llevó por el él. alto protagonismo que adquirió Beloni. Porque si no, yo no entiendo Mira. porque el comentario, aunque a mí también me parece que lo que dice la Ale es llamativo, ¿no? Jorge Pedrero lleva a Ernesto Beloni al Happening con K y en alguna entrevista Jorge Pedrero reconoció a Ernesto Beloni como el peor error de su carrera, haberlo llevado al Happening con K. Acá hay algo que se arrastra de hace bastante tiempo y acá encontré una entrevista que da Jorge Pedrero donde dice, textual voy a citar: el Checo Pete es un sujeto nefasto, copión y malagradecido. El peor error en mi vida fue llevarlo a la tele, porque yo lo puse en el happening y después nos echó a todos. Y Gladys del Río, estamos hablando del año 2007, Gladys del Río envía en ese momento una carta a Las Últimas Noticias, donde entre otras frases dice: las ratas son las primeras en abandonar el barco. Todo esto en un contexto en que Checo Pete habría participado del Festival del Guaso de Olmué y Jorge Pedreros habría visto por pantalla junto a Gladys del Río que la rutina de Checo Pete habrían sido los mismos chistes que Jorge Pedreros habría escrito un tiempo antes. No te creo. Entonces habrían sentido como que le roba esta rutina para triunfar en el Festival del Guaso de Olmué, en un contexto que además Ernesto Beloni hizo unas críticas hacia Morandé con compañía, como que era un programa que ya se estaba acabando. Me imagino que en esa época donde estaba negociando con Chilevisión, donde se iba, no se iba, había unas críticas de Ernesto Beloni hacia Morandé con compañía, y por eso la carta de Gladys del Río donde lo trata de rata. Pero además las palabras de Jorge Pedrero son bien fuertes, y me imagino que de esas palabras es de las que su hija Claudia se hace eco. De hecho, acá le preguntan, ¿nefasto no será mucho, don Jorge, decirle nefasto a Checo Pete? Y él sigue, o sea, siguió en ese momento y dice: es tan mala persona y peligroso que todos lo conocen como el Chueco Pete. Porque complota contra el resto, ahora dejó solo al Quique porque sí. Todo esto en el contexto que les explicaba de las críticas cuando Ernesto abandona el Morandé con compañía. Y le piden ahí, le dicen a Jorge, le dicen, deme antecedentes. Y él dice, cuando estaba en el happening, tuvimos una pelea mira, no he leído espante, ya, acá explica. Cuando estaba en el happening, tuvimos una pelea tremenda, porque yo defendí a Fernando Alarcón. Él, es decir, Beloni, decía que Fernando estaba muy viejo, muy lento y que no servía. ¡Wow! Puta. Lo quería sacar. Cuando nos íbamos a instalar con el programa en una carpa, nos tiró para abajo porque decía que no iba a resultar. Pero luego él puso un espectáculo similar en el mismo lugar y hasta con la misma carpa. Es un tipo malo que en televisión primero, me cagó a mí y luego a Rabani. Así sepultó al happening y sacó su show, sin talento y pésimo gusto. ¿Qué medio es? Esto lo entregó a La Cuarta. Publicado el día de La Cuarta del año Oye, yo me 2007, acordaba que